Comenzar. Bueno, entonces, primero que todo, les informo que ya envié las notas hasta ahorita del quiz y del taller, sí, en Teams. Ustedes pueden ver ahí las observaciones. ¿Listo? Las del parcial, no, perdón, las del quiz y el parcial. Las del parcial las envié hace como una hora, como a las 5 de la tarde, ¿sí? Para que revisen allí las observaciones que hice sobre cada parcial. Bien. Y me falta terminar de calificar los talleres para tener las notas completas. Listo, espero terminar eso. Si no es hoy en la noche, entonces ya mañana en la tarde. Listo, pero las notas más importantes, digamos, que son las del quiz y el parcial, ya están ahí. Si alguien presentó el parcial o el quiz y yo le coloqué NP, entonces deben comunicarse conmigo por interno, por WhatsApp, para hacer el ajuste que sea necesario. ¿Listo? Entonces, miren, la planilla que yo tengo hasta ahorita, cuando tenga las notas del taller, las comparto, pero en la planilla tengo, no, a lo mejor no les muestro aquí porque aparecen los nombres, entonces, para evitar malentendidos, enseguida cuando tenga las del taller les envío todo completo, sí, con código y nota al lado. Pero supongo que ya ustedes están atentos de las notas. Bien, recibieron la notificación. Listo, si quieren, como parte de socialización de notas, podemos ver el parcial, cómo está estructurado. Yo creo que fue un parcial razonable. Fíjense que el punto 1 nos dicen que si este par de funciones definen una base o no para el conjunto solución de cierta ecuación diferencial lineal de segundo orden y homogénea, ¿no? Sí, en definitiva les pedían, pueden mostrar si estas dos funciones eran linealmente independientes o no. Listo, entonces, por aquí también tengo el solucionario. También lo voy a enviar enseguida al grupo. Porque yo hice observaciones allí en Teams y les dije, a los que les quedó algo mal, les dije, revisen el solucionario. Entonces, enseguida lo envío para que revisen. Es un solucionario sencillo que hice aquí a mano. Listo, este es el solucionario. Entonces dice verificar si estas funciones son linealmente independientes. En el fondo es eso. Y era sencillo porque si usted calcula el cociente entre esas dos funciones, eso da constante, da un medio. Y eso implica que son linealmente dependientes. ¿Listo? Esa es una forma de verificar. En este caso es fácil verlo porque ustedes si usan propiedades de la función logaritmo y tienen en cuenta que raíz de x es lo mismo que tener x a la 1 medio, por propiedad del logaritmo ese 1 medio sale de la función y queda ln, 1 medio lnx arriba sobre lnx. Se cancela y da 1 medio, lo que implica que son linealmente dependientes. O también podían usar, muchos lo hicieron con el determinante del gaussiano de esas funciones y también funciona bien, pues podían usar esa herramienta. Que no lo vimos en clase, pero si ustedes lo estudiaron por su cuenta, está bien. Todo el mundo que lo hizo así se le valió el punto completo. Sí. Solo hay unos casos de unos estudiantes que calculaban, hacían unas cuentas, pero no decían nada. Digamos, me presentan estas cuentas, hacen esto, por ejemplo, y ya. Sí, entonces, no concluyen, no dicen nada. Entonces, por eso yo les desconté puntos, ¿no? Tenía que decir, no define una base porque no son linealmente independientes o son linealmente dependientes. Concluir alguna cosa. Para el punto 2 del parcial, fíjense que es prácticamente un regalo, ¿no? ¿Alguien sabe por qué el punto 2 es un regalo? El mismo quiz. Sí, profe. Era el mismo el quiz.
Era el mismo del quiz. Ahora, muchas personas lo volvieron a hacer mal, pues lo hicieron mal en el quiz y lo hicieron mal de nuevo en el parcial, ¿no? Teniendo en cuenta que ya se había dado retroalimentación del ejercicio y que ustedes tenían el video allí a la mano también. Sí, pero por ahí unos, ¿cuántos estudiantes? Como unos 5 estudiantes de este grupo lo volvieron a hacer mal, pues ahí yo les conté casi todos los puntos porque es que ya se espera pues que lo hagan perfecto, es el mismo. Entonces, en síntesis, digamos que tenían prácticamente 2 horas para pensar y hacer estas cuentas del punto 3. Y aquí sí no se puede negar que era un ejercicio largo, ¿no? Y el hecho es que es muy parecido al del taller. Es prácticamente el mismo texto. Lo único que hice fue cambiar algunos valorcitos, los números que aparecen allí y esta función de fuerza externa. Pero si ustedes habían resuelto el del taller, conforme las indicaciones que se dieron en esa última clase, exceptuando que había que hacer muchas cuentas, pues yo creo que no había ningún problema. Y tenían bastante tiempo para hacerlo con calma. Bien, el hecho es que la ecuación diferencial que modela ese fenómeno físico aquí de masa resorte amortiguado con fuerza externa es la siguiente ecuación. Sí, aquí en el solucionario la coloqué de una vez. Bueno, aquí hice la solución del punto 2, que era el del quiz, lo volví y lo escribí, por si de pronto así escrito se aprende más. Ah, bueno, creo que abrí el quiz. Este es el parcial de otro grupo. No, este no. Así no era. Bueno, busco el de ustedes. Sí, el hecho es identificar las constantes que definen la ecuación diferencial que configura el modelo. Bien, entonces, según la teoría, escribamos aquí, esa ecuación es así, es igual a la masa, ¿sí? Masa por Y2', la masa del balín que está oscilando ahí, más C por Y'. Esta C, ¿qué es? Esta C viene de la fuerza amortiguadora, listo, más la constante de elasticidad del resorte por Y igual a F de T. Teóricamente así es que se configura el modelo. Listo. Con los datos que nos dieron, nos dijeron que el peso del balín es de 16 libras. ¿Sí? Se usa el sistema inglés de medida. Esas 16 libras implican que, o sea, el peso es igual a masa por gravedad, ¿no? Entonces, para ustedes despejar la masa, para saber quién es M, hace el cociente entre P sobre G. ¿Sí? Ese cociente da aproximadamente 1/2, porque el peso es 16 y la gravedad en ese sistema inglés es más o menos 32 pies por segundo cuadrado. Entonces 16 sobre 32 da 1/2, igual que el 1/2 que aparece en el ejercicio del taller. Y ahí también daba esa masa. Entonces queda 1/2 de Y2' más la constante de amortiguación. Esta constante, ¿cómo la podemos deducir del texto que nos dan? Dice aquí que el movimiento siguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a 6 veces la velocidad instantánea. Entonces nos la dan. ¿Sí? De eso se habló cuando estábamos preparándonos o estábamos haciendo como una clase de asesoría sobre el taller o una ayuda sobre el taller. Más la constante elasticidad del resorte. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra esta constante? Tenemos que hacer el cociente entre el peso del balín y cuánto estira el resorte, ¿no? Sí, porque
El peso en este caso es la constante elasticidad del resorte por la longitud que lo estira. ¿Sí? Si usted tiene que esto es 16 y la longitud que lo estira son 2, ¿sí? Olvidándonos un poco las medidas aquí, entonces de ahí puedes despejar K, que es 8. Igual a la fuerza externa, que esa función es dada, es menos 32 coseno de 2t. ¿Listo? Así es dada. Entonces, esa es la ecuación diferencial que configura el modelo. Bien. Si usted comienza a resolver el ejercicio sin colocar el 1 medio, por ejemplo, y algunos lo hicieron sin colocar este 1 medio aquí. Entonces, todo el ejercicio queda mal, pues este 1 medio afecta todo el proceso de ahí en adelante. ¿Listo? A algunos les pasó eso. Bien. ¿Qué condiciones iniciales tenemos en este caso? Pues nos dicen que el balín parte del reposo, o sea que la velocidad inicial en el instante de tiempo 0 es 0. ¿Sí? Entonces tenemos esta condición inicial. Y que el balín se estira, veámoslo exactamente como dice en el texto. ¿Sí? 4 pies por debajo de la posición de equilibrio. ¿Sí? La masa o el balín es liberada del reposo desde un punto ubicado 4 pies por debajo de la posición de equilibrio. Entonces nos están dando las dos condiciones iniciales de esa ecuación. ¿Sí? Que la velocidad inicial es 0 y que la posición inicial es 4. Entonces, este es el problema de valor inicial que debían resolver. ¿Sí? Este es el problema de valor inicial. Y bueno, era un proceso largo y tedioso. Eso no hay duda. ¿Sí? Teníamos que usar la teoría y decir, bueno, la solución tiene dos partes, o es la suma de dos partes de la solución general del sistema homogéneo asociado y una solución particular que se busca usando el método de coeficientes indeterminados. Bien, entonces para eso hice el solucionario. Este es el del parcial de ustedes. Entonces, bueno, sí, lo escribí a mano un poco, pero bueno, ahí se entiende y a ustedes, bueno, yo les hago observaciones ahí en Teams. Yo les digo, hay un error en el planteamiento de la ecuación diferencial o hay errores encontrando las constantes, pues ya ustedes pueden comparar aquí. ¿Listo? Entonces aquí empieza a hacer todo el proceso. Primero resuelvo el sistema homogéneo asociado. Me doy cuenta que el discriminante es positivo. Estoy en el caso 1 de esa parte de la teoría, de la sección 2.1 del libro. Y esos lambda 1 y lambda 2, pues no son números exactos, ¿no? Uno es menos 6 más 2 raíz de 5 y otro es menos 6 menos 2 raíz de 5. Y pues algunos hicieron el trabajo con esta expresión, ¿no? Y está muy bien. ¿Sí? Yo decidí, como lo más común es que los estudiantes toman una aproximación de ese dato, trabajan con ella, pues yo hice lo mismo para que así lo hizo la mayoría. Me he dado cuenta que así lo hacen casi siempre, entonces lo hice así. Y bueno, a partir de eso tuve la solución homogénea general, o sea, la solución general del sistema homogéneo asociado. Bueno, aquí cuando escaneé se ve como borroso. Para encontrar la solución particular, considero el método de los coeficientes indeterminados, puesto que la función externa, es decir, la función, la parte no homogénea de la ecuación diferencial, fíjense que es una función coseno de 2t. Según el método, tengo que buscar la solución particular de esa forma. ¿Listo? Y entonces empecé a derivar 2 veces y a buscar las condiciones que deben cumplir el A y el B para que en efecto sean solución de la EDO. ¿Sí? Como no pretendo así entrar en todos los detalles, por eso les voy a enviar el solucionario. Les quedaba por allí un sistema 2×2 que, por ejemplo, yo lo resolví usando el método de sustitución y encontré que estas constantes eran menos 16/15 para A y menos 32/15 para B. ¿Listo? Y así pues
esta era la forma de la solución particular. Y en consecuencia, esta era la forma de la solución o de la función que nos describe el movimiento de ese balín a través del tiempo. ¿Listo? No estoy entrando en todos los detalles técnicos, por eso les digo que les voy a enviar el solucionar. Muchos estudiantes dejaron el ejercicio hasta aquí, bien, y les desconté pues 0.8 décimo, bien, porque el punto valía 2.5 y digamos que aquí todavía había un trabajito que hacer, que era de hecho como ese trabajito complicado porque los valores aquí no son exactos. Bien. Entonces les contó un poquitico menos que de la tercera parte del punto. Creo que está bien, ya que faltaban unas cuentas poco agradables. Listo. Entonces ahí yo les coloqué, por ejemplo, en el punto 3 no encuentro las constantes C1 y C2 y entre paréntesis coloco cuánto descuento, ¿no? Yo hago la observación allí. Les digo, miren, voy a indicar qué ítems quedaron mal y cuánto le descuento. ¿Cuánto les cuento por eso? ¿Sí? Usando la misma métrica con todos los estudiantes. Bueno, allí se hacen en esas cuentas que son feas. Tenían que tener una calculadora a la mano. ¿Listo? Y a la final, claro, algunos les dio 6.4, otros les dio 6.3 o aquí les dio 1.33, menos 1.33. Pero eso se debe a la aproximación que hicimos, ¿sí? Algunos estudiantes consideraron menos 1.5 y no menos 1.57. Otros consideraron menos 10.4 y otros menos 10.48. Al quitar esos valores en centésima y al hacer cuentas, multiplicaciones o divisiones, ese error de truncamiento se va creciendo, ¿sí? Va creciendo y eso hace que ocurran estos pequeños cambios en los valores de las constantes, pero yo no tuve, o sea, yo sé que eso ocurre y cuando los valores eran aproximados a estos, pues entendí que estaba bien. Bien, cuando ya da, por ejemplo, si C2 me dio menos 1.28, algunos colocan menos 1.33, pues está bien. Errores de aproximación de mi parte, por ejemplo, o de parte de ellos. Ya si le da menos 5, menos 4, sí, por más grande que sea el error de aproximación, tampoco se acepta un margen de esos. Entonces a algunos sí les dije, bueno, encontró mal C2 o C1. Y se les contó un poquito también. Sí, porque digamos que el foco del parcial era hacer ese ejercicio, ¿no? Y en definitiva, esta es la solución, esta es la función del movimiento. Bien. Entonces yo creo que la mayor parte del tiempo, si ustedes estuvieron atentos de que el punto 2 era el mismo punto del quiz y que el punto 1 era realmente sencillo, sino era simplemente tener claros sus conceptos, de que es un conjunto solución, que son linealmente independientes. Entonces el punto 1 y 2 no podían representar un gasto excesivo de tiempo. Entonces era el punto 3, pues el foco. Y digamos que si tuvieron 1 hora y media para hacerlo, yo creo que fue suficiente. Por eso siempre desconté punticos cuando hayan errores. Bien, pero en términos generales, pues la mayoría le fue bien. Listo. Eso como parte de socialización de las notas del parcial. El quiz ya se conversó y el taller, pues estoy terminando de revisarlo. Generalmente en el taller no hay problemas, más aún cuando lo hacen en grupos grandes. Y bueno, eso es con respecto a la socialización de notas. Bien. Y con el compromiso de que hoy en la noche, o si no, ya mañana en la tarde, porque mañana tengo clase toda la mañana, les paso la nota del taller. Bien. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Alguien quiere reclamar algo? ¿Alguien quiere hacer alguna petición? Sí. De todos modos, hay un estudiante, no sé si es de este grupo, que me escribió hace un momento. Yo le contesto ahorita por interno. Bien. Entonces,
falta socializar la nota del taller y si es posible ya mañana mismo subo las notas al campo para que no estar corriendo el sábado subiendo esas notas. O porque hay plazo hasta el sábado a medianoche para que todas las notas estén en el campus. ¿Sí? Ya después de ese día no tenemos más acceso al sistema. Aunque algunas veces dan acceso el día lunes, ¿sí? Pero no me puedo arriesgar a que eso ocurra. El sábado tienen que estar allí. Listo, cuando estén en el campus, les dejo un mensaje, así como hice en el corte anterior, ¿no? Les dejo un mensaje diciendo que las notas ya están en el campus, que por favor revisen que esté todo en orden, que esté su nota como es. Y aunque hasta ahorita nunca he tenido un error de ese tipo, pero de todos modos es bueno que ustedes estén pendientes de sus notas. Bien, preguntas hasta aquí. Entonces ya podemos hablar del tercer corte, ¿cierto? Algunos de ustedes resolviendo el taller me preguntaban por ejemplo, el método de coeficiente indeterminado no les funcionaba para resolver algún ejercicio que estaba planteado allí con una cierta derivada. Y prima, yo les dije, quiten el prima y háganlo así. ¿Listo? El ejercicio sí se podía resolver como estaba allí escrito en el taller, pero teníamos que usar otros métodos que en definitiva no los vimos, pero que no nos afecta mucho porque en este corte vamos a estudiar un método que abarca todos esos casos particulares que ustedes quizá revisaron en el libro, ¿sí? Para hacer el taller. Y ese método consiste en usar la transformada de Laplace. Bien. Estas dos clases van a tratar sobre ese tema. Y en síntesis, veamos el contenido aquí programático. Entonces, miren, tenemos dos clases dedicadas a la transformada de Laplace, ¿bien? Que es un objeto matemático, ¿sí? La transformada de Laplace toma una función y le asigna otra función, inclusive de otra naturaleza, ¿sí? ¿En qué sentido? Usted puede tomar una función de variable real y transformarla en una función de variable compleja, ¿no? Entonces, estas dos primeras clases nos vamos a dedicar a ver cuál es la definición de esta transformada y a construir una especie de tabla, ¿sí? La tabla de la transformada de algunas funciones, ¿sí? ¿Qué funciones? Las más, digamos, las que más utilizamos nosotros en este curso, ¿no? Por ejemplo, las funciones de la familia exponencial, ¿sí? Puedo usar la T o la X, es lo mismo. Funciones como seno y coseno. Vamos a averiguar cuál es la transformada de Laplace de este tipo de funciones. Seno también. Funciones polinomiales o funciones de la forma T a la N, ¿no? Con N perteneciente a los naturales. O sea, N puede ser 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vamos a averiguar, una función constante. ¿Sí? Vamos a averiguar la transformada de Laplace de estas 5 tipos de funciones y vamos a generar una tabla. ¿Listo? Por el momento, en estas primeras dos clases del corte, nos vamos a olvidar de las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Vamos a estudiar este objeto matemático y vamos a ver cómo se deducen esas transformadas. ¿Listo? Y en la siguiente semana, después de esta, vamos a estudiar algunas propiedades de la transformada de Laplace, ¿sí? Cómo calcular la transformada de Laplace de la derivada de una función. Aquí, en esta segunda semana de clase, empezamos pues a ver la relación de este objeto matemático con las ecuaciones diferenciales. Bien, pero para no entrar más en detalles técnicos, este corte pues está constituido fundamentalmente por 3 semanas y media de clase, ¿sí? Lo ideal yo creo que es que veamos hasta aquí estas funciones de paso, ¿sí? Funciones definidas por partes, ¿sí? Esto es la convolución, también se puede ver, pero vemos que resulta a veces denso.
Y según, por ejemplo, el semestre anterior en la coordinación del curso de ecuaciones, vemos que este tema no lo vio ningún profesor. No sé este corte, cómo sea la situación. Bueno, eran momentos diferentes, ¿no? Estamos regresando a aquel paro y estamos con muy poco tiempo para terminar el contenido. Entonces, este puede ser un tema opcional. Sí. Entonces, tenemos fundamentalmente 3 semanas. Generalmente se hace un proyecto de corte, pero desde que estamos en la virtualidad, este proyecto no se está haciendo. Y entonces se sustituye por un taller simplemente. ¿Listo? Inclusive, pues yo creo que es bueno que hagamos solamente un taller, que no hagamos quiz en este tercer corte. ¿Listo? ¿A ustedes les parece bien así, no? Como un taller y un parcial y ya. Sí, en este caso el taller va a tener un valor del 10% y el parcial vale 20% como los demás. ¿Sí? Porque este corte en total tiene un valor del 30% de la materia. Entonces puede ser simplemente taller y parcial. ¿Sí? Taller y parcial. Entonces, en esta semana del 6 al 11 de diciembre, podríamos, en lugar de hacer esto que dice aquí, proyecto de corte, podríamos dedicarla para dar asesoría o si se asigna un taller, pues ver cómo escuchar las dudas que tengan sobre el taller y dar ayudas. ¿Listo? Entonces, concentrarnos fuertemente en estas primeras 3 semanas. Bien, que esta ya se está acabando, pues. Estamos realmente terminando ya el curso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, un parcial y un taller, ¿listo? Parcial y un taller. ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, profe, Bueno. todo bien. Listo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Entonces, ubicamos el libro guía en la sección 6.1. ¿Listo? Entonces, veamos qué tiene este libro que decirnos aquí. Entonces, hoy es como la parte introductoria a la transformada de Laplace. ¿Sí? Es una parte densa en términos teóricos, pero, digamos, la podemos entender esta clase como una curiosidad de cómo se construye una tabla de transformadas de Laplace. ¿Sí? No es necesario que ustedes, digamos, se memoricen o aprendan todos estos detalles técnicos, porque en los ejercicios se va a pedir simplemente que usted use la tabla propiamente. ¿Sí? Entonces, bien, la transformada de Laplace no se usa el concepto de función, ¿no? Hablamos de transformada. ¿Sí? No, tampoco hablamos de operador, ¿sí? Porque un operador, ¿qué hace? Por ejemplo, la derivada es un operador, ¿no? ¿Por qué? Porque entra una función f de t, ¿sí? Y aquí está la derivada con respecto a t. ¿Y qué sale cuando pasa por esa maquinita? Sale f' de t. ¿Sí? Entonces la función sí se modificó, f se modificó. ¿Sí? Por ejemplo, si entra t al cuadrado, sale 2t aquí, su derivada. ¿Sí? Se modificó, pero no tanto. ¿En qué sentido? En que la función que me arroja en respuesta sigue dependiendo de t, ¿no? Entonces decimos que esto es un operador. También la integral impropia es un operador. ¿Sí? La integral con respecto a t. ¿Sí? Porque ingresa una función y sale la integral de la función bajo una constante. ¿Listo? Pero tampoco, o sea, si entra la función t, en este operador que es el operador integral, sale la función t a la 2 sobre 2 más una constante. Entonces sí hubo un cambio en la función, pero la función que se arroja en respuesta sigue dependiendo de t. ¿Sí? En cambio, la transformada de Laplace, por eso se usa ese término, ¿no? Transformada. Ahí sí ocurre en efecto una transformación. ¿Sí? Uno habla de una transformación cuando ocurre un cambio sustancial en algo. ¿Sí?
Cuando ustedes dicen, vi a mi amiga y está transformada, o a mi amigo, o a mi vecino, o a mi primo, a mi hermano y se transformó. Es otra persona prácticamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la transformada Laplace, ¿qué hace? Ella toma una función, ¿sí? Es una maquinita también, una función f de t. Vamos a asumir que t es mayor o igual que 0, ¿sí? Pensando que esta función es la función que modela algún fenómeno físico que depende del tiempo, ¿sí? Entonces podemos asumir t mayor o igual que 0. Entonces ella entra a la maquinita, en este caso la transformada, y esa transformada la vamos a anotar así, con la letra L, la transformada de Laplace, L de Laplace. Entonces, aquí entra la función y sale en respuesta una función ya f mayúscula que depende ya no de t sino de s, ¿sí? Entonces, miren, este s inclusive puede ser un número complejo. Hasta el dominio de la función puede cambiar, ¿sí? Aquí el dominio es un subconjunto de los reales y aquí inclusive puede ser un subconjunto de los números complejos, ¿sí? Entonces, esto sí es una transformación, ¿sí? Entonces, recibe una función y lo envían a otra función ya de otra naturaleza, inclusive su argumento cambia. Bien. ¿Y cómo se define esa transformada de Laplace? De la siguiente manera, por medio de una integral impropia, ¿sí? La transformada de Laplace de f de t, y así es que uno puede escribir, es igual a la siguiente integral de 0 a infinito de la función f de t por exponencial de menos st por dt. ¿Listo? Se define así. Esta es una integral impropia, miren, el extremo de integración aquí es un infinito, ¿sí? Pueden pensar que esto es la versión continua de una serie, ¿sí? Una sumatoria de infinitos términos, sumatoria discreta, ¿sí? Así que esta integral impropia puede ser que converja o no, ¿sí? O sea, si converge si es menor a infinito, diverge si da más o menos infinito. En caso que converja, ya veremos en los casos que tratemos cuándo se converge. En caso que converja, pues va a dar una función f mayúscula que depende de s. ¿Listo? Donde s es este numerito que está aquí. Ese es una constante en este proceso de integración. ¿Ya? Entonces, sí, es una definición muy extraña, muy abstracta, que en principio no podemos notar que tiene que ver esto con ecuaciones diferenciales. ¿Listo? ¿Por qué aparece una exponencial aquí? Porque miren que, ¿y por qué tiene signo negativo, digamos? Porque miren que la función exponencial es una función exponencial de menos st, y cuando t es muy grande, esta función decrece muy rápido. ¿Listo? Entonces, al multiplicar esta función exponencial de menos st, eso decrece rápido siempre y cuando s sea mayor que 0. En la versión más general posible de esto, s es un número complejo. Pero para nuestros fines, piensen que s es un número real y podemos asumir que es mayor que 0 también. Entonces, esta función que encerré aquí crece rápido. Así que cuando usted la multiplica por f de t, digamos que este producto, si f de t no es una función que crezca muy rápido, pues ese producto tiende a ser pequeño, ¿sí? Cuando t es muy grande. Entonces, ese exponencial hace que la probabilidad de que converja esa integral sea mayor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entonces usted está calculando un área bajo la curva, digamos, de una función que tiene este comportamiento asintótico. Digamos, es muy grande y va decreciendo, 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 y esto tiene mucho chance de que converja, ¿no?
porque aquí el área de la curva cada vez se hace más pequeño. Entonces, eso explica un poco por qué colocan exponencial de menos st allí. Bien. Pero en síntesis, ¿cómo se le ocurrió esta idea? ¿O por qué definieron eso así? Pues no es muy claro todavía. Uno podría pensar que es simplemente una definición abstracta matemática que en principio no le busca ninguna aplicación, ¿no? Porque fíjense ustedes, por ejemplo, en las series, la serie, por ejemplo, geométrica, que es la sumatoria de n igual 0 a infinito de a multiplicado por x a la n. Y esta es una serie geométrica siempre y cuando x sea un número que está entre menos 1 y 1, ¿sí? Entonces, si x está entre menos 1 y 1, de hecho la serie converge y converge al siguiente valor, a sobre 1 menos x. 1. Converge a eso. Entonces, como los matemáticos buscan establecer relaciones y asignaciones entre distintos objetos, nosotros podríamos pensar que esta igualdad aquí está estableciendo una relación entre una secuencia de números y una función de x. ¿Y en qué sentido? Pues, por ejemplo, los primeros términos de esta serie son, cuando n vale 0, me haría x a la 0, que es 1 por a, más a por x, más a por x a la 2, y así hasta el infinito, ¿no? Entonces miren que el a aparece en todos los casos. Entonces yo puedo pensar que tengo una secuencia de números a, el a, una secuencia constante, ¿sí? Y así hasta el infinito. Entonces podemos decir que esta secuencia se está asociando por medio de esa relación con la función a sobre 1 menos x. Esto ya es una función que depende de x. Entonces aquí está ocurriendo una transformación, pues, ¿sí? Que a una secuencia le estoy asignando una función, ¿sí? Si yo llevo estas ideas a la versión continua, esto es lo que se denomina transformar a Laplace, ¿sí? De hecho, esta idea aquí, con una serie, en la versión discreta, a eso se le llama la transformada Z, ¿sí? La transformada Z de una secuencia no es otra cosa que la versión discreta de la transformada de Laplace, ¿no? Y eso tiene aplicaciones por ahí en el estudio de señales, ¿no? Alguien que estudie telecomunicaciones seguramente han visto cursos de señales, ¿no? Entonces usted recibe una señal, sí, que es una función de variable continua, y usted, como no puede almacenar toda la información de la señal, usted discretiza la señal, sí, guarda algunos valores de esa función, sí, discretiza, sí, y entonces guarda esos datos, y por medio de la transformada Z de la discretización de la señal, usted puede resolver, por ejemplo, alguna ecuación en diferencias. Una ecuación en diferencias es la versión discreta de una ecuación diferencial. Pero bueno, en fin, eso tal vez lo vean ustedes en el curso de matemáticas especiales. Por el momento nosotros trabajemos con este símbolo, aunque no nos parezca muy práctico todavía, ¿sí? Aunque sea una definición muy abstracta. Bien, entonces hagamos una pequeña pausa y enseguida vamos a construir una tabla de